hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a leer esta mañana desde el verso 1 hasta el verso 25. Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el verso 25. Dice la palabra del Señor. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a una voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacías. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos a la iglesia en este momento en un contexto de persecución, algo que es una realidad hasta el día de hoy. Ciertamente la iglesia siempre ha vivido en esa paradoja en donde por un lado está en relativa paz, como en nuestro caso en Chile, relativa paz, pero en otros lugares el evangelio es perseguido. Para aquellos que predican el evangelio, que anuncian el evangelio es algo que es perseguido por las personas, como por ejemplo Corea del Norte, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los países en donde más se persigue el evangelio por cierta filosofía y cosas por el estilo, o los países que hay en Medio Oriente siguen siendo perseguidos en la actualidad, mientras nosotros nos podemos reunir tranquilos hoy. En otros países como de Medio Oriente están siendo perseguidos específicamente por musulmanes y están siendo atacados y están siendo oprimidos por la fe que ellos viven. Entonces esa paradoja de, por un lado, algunos cristianos tienen relativa paz, hay también en la Escritura donde vemos que hay casos de persecución. Y el libro de los Hechos es un ejemplo de eso. Hay momentos en que la iglesia tiene paz y hay momentos en que la iglesia sufre persecución.
se va viendo esos dos momentos. Y hemos visto que desde el principio la iglesia comenzó, ¿cierto?, a expandir el mensaje del Evangelio a través de los capítulos 2 y 3 del libro de los Hechos, y ya inmediatamente cuando empezó a expandir el mensaje, lo que tuvo fue una oposición verbal al principio. O sea, le dijeron a Pedro y a Juan y a los apóstoles que dejen de predicar el mensaje del Evangelio. Y eso fue al principio así, una oposición verbal. Después la iglesia tuvo sus propios problemas internos, como el pecado de Ananías y Zafira. Pero después de eso ya pasó no solamente a una oposición verbal, sino que empezó a ser una persecución física, en donde a Pedro y a Juan, recordarán ustedes, lo azotaron, ¿cierto? Y ellos se sintieron gozosos de ser sometidos a eso en el nombre del Señor. O sea, ellos se gozaban porque sabían que estaban haciendo la voluntad del Señor. Y ahora llegando en este capítulo 8 tenemos lo mismo. Después de una relativa paz que la iglesia vivió, ahora nos encontramos frente entonces a la persecución. Esta persecución se dio porque recordará usted que en el capítulo 7, Esteban, que era uno de los diáconos que escogió la iglesia, les dio un gran discurso, un gran sermón al Sanedrín de 4 puntos que analizamos también, y luego hizo una exhortación tan dura, tan fuerte, que por supuesto no le gustó para nada al Sanedrín, y debido a eso entonces, ¿qué hicieron? Lo asesinaron. Y ahora esto marcaba un hito importante, no solo porque se conoce a Esteban como el primer mártir, sino que ahora los cristianos estaban expuestos a una persecución no solamente verbal, sino que si ya mataron a Esteban, entonces, bueno, ¿qué detiene que maten a los demás? Eso ya hacía un cambio total en lo que los cristianos estaban anunciando. Y es por eso que después de asesinar a Esteban, entonces nos encontramos con que tenemos aquí el riesgo de que la iglesia sea perseguida para ser asesinada. Entonces vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 cómo se desata esta persecución. Cómo se desata esta persecución, que es donde vamos a partir examinando en esta mañana. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 tenemos entonces la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia. Y vemos en primer lugar entonces que lo que sucede en el versículo 1 es que vemos a un joven Saulo aprobando o estando de acuerdo con lo que se acaba de hacer. ¿Qué es lo que se acaba de hacer? Se ha asesinado a Esteban. Y está totalmente de acuerdo con lo que se hace. Saulo, que se iba a convertir, como nosotros sabemos, más adelante en Pablo de Tarso. Aquel que iba a ser después un gran siervo del Señor, aquí lo vemos aprobando la muerte y el pecado. Aprobando que Esteban haya sido asesinado, aplaudiendo, muy bien, está persiguiendo a estos cristianos malvados. Y eso es lo que está haciendo en el versículo 1. Y entonces vemos que está siendo perseguida la iglesia, y con esto se está cumpliendo lo que Jesús le había advertido a todos los apóstoles respecto a lo que significaba ser un apóstol, lo que significa ser un siervo del Señor, que es estar expuesto a la persecución. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 18, el Señor le advierte que esto es lo que van a enfrentar. Lo hace varias veces, pero este es un versículo que nos recuerda lo que el Señor le había dicho a ellos. Le dice a los apóstoles, Mateo capítulo 10, versículos 16 hacia adelante: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor preparó a los discípulos para decirle: mira, el camino que van a seguir no es un camino fácil, es un camino difícil, es un camino de persecución, es un camino que puede uno enfrentarse a eso. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Se está cumpliendo la palabra de que ser cristiano, ser apóstol en este caso, era el riesgo de ser perseguido por causa de su fe. Ahora eso es relativo según cada tiempo y según cada cultura, pero es un riesgo en el cual los cristianos estamos realmente expuestos, que podemos ser perseguidos por causa de nuestra fe. Ahora lo interesante de estos 4 versículos, además de todo lo que nos describe, es lo que el verso 4 nos dice específicamente, si usted lo observa con cuidado, es que dice que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. O sea, los cristianos estaban siendo perseguidos y ellos se arrancaban, ¿cierto? Porque lo estaban siendo perseguidos, pero mientras iban arrancando,
ellos iban predicando la palabra de Dios. O sea, aún la iglesia primitiva, en medio de la persecución, es que predicaba la palabra del Señor. En la relativa paz predicaba, pero también predicaba en la persecución. Y vemos que todos ellos tienen que escapar, excepto los apóstoles que se quedan ahí, mantenidos, fieles en Jerusalén, pero los demás tienen que escapar por las regiones de Judea y las regiones de Samaria. Y eso ya es algo interesante. Los cristianos escapan, pero mientras escapan, predican. O sea, ven hasta el momento de persecución una oportunidad para predicar. Lo otro interesante es que se están moviendo los cristianos hacia Judea y hacia Samaria. ¿Qué tiene de importante eso? Tiene de importante Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor había dicho que iban a ser fieles testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor estaba usando esta persecución para que los cristianos siguieran este plan que el Señor había establecido de ir y predicar la palabra de Dios. En otras palabras, el Señor estaba usando el sufrimiento de la iglesia para que el evangelio se extendiera por todo lugar. Y luego vemos en el verso 2 que los cristianos obviamente lloran esta muerte de este diácono joven, ¿cierto? Seguramente Esteban. Lloran por él y es un detalle que nos muestra que era realmente un hombre apreciado por la iglesia, un hombre querido por la iglesia, un hombre que se caracterizaba por la piedad en la iglesia. Y esto de llorar a aquel hombre de Dios era algo que se puede ver también o se puede trazar en toda la Escritura. Cuando muere Moisés, lloran. Cuando muere Josué, lloran. Cuando muere alguien que realmente ha sido un siervo poderoso del Señor, lo que hacen la gente es reunirse y llorar porque saben que ha sido un siervo que ha amado al Señor, que ha amado la obra de Dios, y debido a eso generalmente se lloraba un largo tiempo, en algunos casos un mes, ¿cierto?, en donde estaban llorando y lamentándose por la muerte de este hombre. Entonces vemos que por un lado la iglesia se va a ir esparciendo, por un lado algunos están llorando la muerte de Esteban, y por otro lado vemos entonces a Saulo como el perseguidor de la iglesia, en donde en el versículo 3 nos describe con mayor detalle qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace para perseguir a la iglesia, y nos dice que él hace estragos en la iglesia, o por lo menos mi versión habla de hacer estragos en la iglesia. Hay otras versiones que dicen que está asolando a la iglesia. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir, los estudiosos dicen que es una idea, que la palabra alude a la idea de una devastación total. O para tener una imagen, alude a cuando un animal iba y despedazaba a otro animal. Entonces lo que estaba haciendo Pablo o Saulo en ese tiempo no era algo suave, sino que iba casa por casa buscando a los cristianos. Y dice que los arrastraba para las cárceles. Entonces podemos imaginarnos cómo era más o menos la imagen. Es cierto que tú estás en tu casa, con tu familia, o comiendo, o durmiendo, lo que sea, y de repente entran, botan la puerta, lo más probable, y dicen, bueno, aquí están estos cristianos, y te agarran con tus hijos y te llevan a la cárcel de forma inmediata. Esa era la forma como el apóstol Pablo, que iba a ser a futuro, o Saulo en ese momento, estaba asolando y persiguiendo a la iglesia. Era una persecución violenta. Nunca tenemos que imaginarnos una persecución, usted es cristiano, vaya a la cárcel. No, sino que te agarran del pelo, del brazo, de lo que sea, y te arrastran a la cárcel, seguramente con golpes entre medio. Y eso es lo que estaba haciendo Saulo en ese momento. Esto era algo que Saulo iba a recordar a futuro cuando él se iba a convertir en el gran apóstol Pablo. Él va a recordar muchas veces esto cuando cuenta su testimonio, ¿cierto? Su conversión. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 9, en el versículo 1, Hechos capítulo 9, en el versículo 1 nos describe un poquito más de este cuadro en donde Saulo está persiguiendo a la iglesia. Hechos 9, versículo 1 dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, que es como se le llamaba a los cristianos, los del camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, él se esforzaba por arrastrar a cada uno de estos cristianos a la cárcel. No era una persecución suave,
sino que era una persecución violenta que la iglesia estaba sufriendo. Y debido a eso es que muchos cristianos se fueron, corrieron, se esparcieron, porque lo estaban persiguiendo, lo estaban azotando, lo estaban llevando a las cárceles de forma violenta. Y eso es lo que hizo que los cristianos escaparan del lugar, salvo los apóstoles que se quedaron en ese lugar en Jerusalén. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar entonces cuál es el costo que tenemos nosotros frente a nuestra fe. Nuestra fe está involucrada de tal manera, o debería estar involucrada de tal manera, que estamos dispuestos a que si es que llega la persecución, entonces deberíamos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Ahora, si a usted le cuesta sufrir ahora, imagínese cómo sería sufrir en una persecución. Si a usted le cuesta levantarse ahora temprano, imagínese lo que sería en una persecución. Si a usted le cuesta llegar al culto ahora, imagínese lo que sería en una persecución. No vendría quizás, por hermano. Eso pasaría, porque están persiguiendo. Pero ser cristiano es saber que en cualquier momento, si es que la iglesia es perseguida y usted confiesa ser cristiano, entonces está comprometido de tal manera con la iglesia que está dispuesto a sufrir por la iglesia del Señor. Siguiendo los pasos de ¿quién? Siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, que sufrió, trajo un mensaje de verdad y sufrió por causa del Evangelio. Se entregó de forma completa porque entendía que tenía que salvar a aquellos pecadores. Y si nosotros creemos verdaderamente que la gente se está yendo al infierno y que está perdida, entonces nosotros nos esforzaremos y eso incluirá el sufrimiento y la negación de nuestras vidas con tal de llevar el mensaje del Evangelio. Es que no sé predicar. Bueno, se va a esforzar en aprender cómo predicar. Es que tengo timidez. Bueno, va a orar a Dios para que le quite la timidez. ¿Por qué? Porque se va a esforzar en querer predicar el mensaje del Evangelio. Ahora hay que tener cuidado a veces con buenos anhelos que a veces hay hermanos que tienen. Esto lo he escuchado varias veces, que hay hermanos que dicen, sería bueno que llegara una persecución, así se limpia la iglesia. Y tienen a veces ese anhelo, algunos hermanos dicen, bueno, es que la iglesia está floja, deberíamos perseguirnos, ahí vamos a ver quién es quién. Pero hay que tener cuidado porque la persecución es soberanía de Dios. Dios sabe cuando va a dejar que la iglesia sea perseguida y en qué lugar del mundo. Por eso, fíjense en el libro de Hechos, hay relativa paz en algunos momentos y en otros momentos hay persecución. Entonces, hay que orar al Señor, que el Señor haga su voluntad en medio de la cultura en la cual estamos. Ahora no estamos perseguidos. Pero ¿qué tan determinado está usted en su corazón a predicar el mensaje del Evangelio? ¿Qué tanta pasión dice, voy a dedicarme a predicar el mensaje del Evangelio? Y que cuando como iglesia nos juntemos y digamos, vamos a predicar el mensaje del Evangelio, entonces estemos comprometidos en ese momento para predicar el mensaje del Evangelio. Porque sí, algunos dicen, no, yo predico en mi trabajo, yo predico a mis amigos, sí, amén, qué bueno, hermano. Pero también como iglesia nos unimos para predicar el mensaje del Evangelio y anunciar la buena nueva a aquellos que no conocen al Señor. Esa pasión debería estar en nosotros. O si no está, rogarle al Señor para que nosotros entonces prediquemos y usemos esta relativa paz que tenemos para usarla entonces para anunciar y predicar el mensaje del Evangelio. Ahora fíjense también en estos versículos que hay algo interesante. Y es que la persecución en este momento tiene algo bueno. La persecución tiene algo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que les decía al principio? Que hizo que los cristianos que estaban en Jerusalén se movieran hacia Judea y hacia Samaria. O sea, el sufrimiento que ellos estaban teniendo tenía un propósito del Señor. Tenía un propósito. Y es que la iglesia siguiera cumpliendo esa misión que el Señor les había encomendado. Había un escritor antiguo que se llamaba Tertuliano que decía que la sangre es la semilla del Evangelio. Los mártires son la semilla del Evangelio. O sea, entre más cristianos mataban, más se expandía la fe. Entre más perseguían al cristianismo, más crecía. Él solía reflexionar de esa manera porque entendía que en medio del dolor y el sufrimiento, el Señor usaba eso para extender el mensaje del Evangelio. Ahora pónganlo en su vida actual. Pónganlo en cómo lo podríamos ver hoy. La vida espiritual de los cristianos
hay ocasiones en que tiende a caer en una frialdad espiritual. Eso es culpa suya, es culpa de su pecado, es culpa de no buscar al Señor, es culpa de no orar, es culpa de no congregarse, es culpa de no obedecer la palabra, es su culpa, hermano. Pero el Señor puede usar eso para que usted avance o busque al Señor de una manera mucho más intensa. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando cae una persona en frialdad espiritual, lo que sucede generalmente, si es que quiere verdaderamente salir de ese estado, es pedir ayuda. Y en esa petición de ayuda, hermanos o pastores, lo que hacen, ¿cierto?, es acompañarlo para que salga de ahí. Y lo que va a hacer y lo que va a experimentar ese hermano o esa hermana es la sensación de impotencia, de no poder salir. Oye, yo oro, yo leo y no puedo salir, pareciera que no puedo salir. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Va a tener que humillarse mucho más. Va a tener que negarse mucho más. Va a tener quizás que ayunar, que quebrantar su corazón y abandonar su pecado con mucha más fuerza. ¿Y saben qué va a producir eso al final? Que se dé cuenta el hermano o la hermana que antes que llegara a esa crisis, él confiaba mucho más en él de lo que creía. Él creía que podía resolver los problemas sin Dios. Él creía que el poder estaba en él. Pero se va a dar cuenta que no es así. Que por eso necesita al Señor. Que por eso necesita humillarse más. Y entonces se va a dar cuenta que eso necesita mantenerlo en el tiempo. Y el Señor va a usar eso para que el corazón del hermano o la hermana se dé cuenta de la necesidad que tiene de Dios. O póngalo de otra manera, cuando hay una crisis matrimonial sucede lo mismo. ¿Por qué se llegó a ese punto? Se llegó a ese punto porque no se oró, no se leyó, no se puso en práctica los principios del Evangelio que hemos estado viendo aquí sobre el matrimonio, y finalmente se llegó a un momento de la vida tan difícil que parece que es imposible salir. Y el matrimonio se ve envuelto en ese momento que parece imposible de salir. ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que ese matrimonio quiere restaurarse y salir, va a buscar ayuda. Y en esa ayuda lo que va a hacer los pastores o los hermanos es ayudarle nuevamente a que ponga en práctica, con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios, que ponga en práctica esos principios. ¿Y qué va a suceder? Se van a dar cuenta de que no estaban practicando ciertas cosas. Se van a dar cuenta de la responsabilidad que ambos tenían sobre muchas cosas. Y se van a dar cuenta de cuánto necesitan al Señor. Y de cuánto deberían poner en práctica estos principios. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor usa nuestro sufrimiento, incluso nuestro pecado. El Señor lo usa para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y en el libro de los Hechos se ve eso. La iglesia se había estado ahí detenida, pero el Señor hizo esta persecución, y esa persecución hizo que los apóstoles se quedaran en Jerusalén, pero que todos los otros hermanos fueran por todo lugar predicando el mensaje del Evangelio. Y por eso la perspectiva de Primera de Pedro es una perspectiva que en el sufrimiento tú puedes avanzar. En el sufrimiento tú puedes crecer. En las pruebas el Señor las va a usar para que uno crezca espiritualmente. Y eso es lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Luego entonces vemos, hermanos, que describe esta persecución. Vamos a movernos desde el versículo 5 hasta el versículo 25, donde vamos a observar el ministerio de Felipe en Samaria. El ministerio de Felipe en Samaria, verso 5 al verso 25 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que podemos ver, hermanos, en estos versículos? Lo primero que vamos a ver en estos versículos, del verso 5 al verso 8, es el ministerio de Felipe. El ministerio de Felipe. Recordemos un poquito quién es Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia, Hechos 6, versículo 5, y quien llegaría a ser conocido como Felipe el evangelista, el cual iba a tener 4 hijas vírgenes que iban a profetizar, y eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 21, versículos 8 al 9. Este Felipe llegaría a Samaria predicando el mensaje del evangelio. Ahora, recuerda un poco, Samaria era una región mixta, judíos mezclados, y eso no le gustaba a los judíos más puros, ¿no? Sin embargo, el Señor en su plan tenía salvar a personas de ese lugar e iba a mover, en este caso a Felipe, para que predicara el mensaje del evangelio. Y lo que hace Felipe entonces es predicar en ese lugar
predicar en ese lugar, y mientras va predicando, también nos dice la Escritura que va haciendo muchas señales, donde se expulsaba espíritus inmundos, sanaba cojos, sanaba paralíticos. Esto es siguiendo lo que los apóstoles venían haciendo en el mismo libro de los Hechos. Recuerde Hechos 5, versículo 12, donde se describe que los apóstoles hacían lo siguiente, que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios ante el pueblo, y acostumbraban a estar todos en común, de acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces, el pueblo veía con buenos ojos a los apóstoles, porque ellos no solo predicaban, sino que además sanaban. Y esto mismo es lo que estaba haciendo Felipe, predicando el mensaje del Evangelio. Y entonces, mientras él predicaba, lo que sucedía es que había gente que llegaba al Evangelio, o sea, que se arrepentía. Y lo que vemos entonces en la descripción de este ministerio de Felipe en Samaria es que desde el verso 9 hasta el verso 11 aparece otro personaje en la historia, que es Simón el Mago. Simón el Mago estaba en la misma ciudad que estaba Felipe, en la misma región que estaba Felipe, que era la región de Samaria. Y mientras Felipe estaba predicando y la gente se convertía, por otro lado estaba Simón haciendo artes mágicas, ¿cierto? Brujería, digamos en sencillas palabras. Y la gente creía que porque él hacía eso, él era un gran hombre de Dios. Entonces, mientras Felipe predicaba, Simón hacía estas señales. Y esto nos recuerda lo siguiente. Nos recuerda que hay personas que pueden hacer señales y que son hijos de Satanás y que siguen a sus demonios. ¿Por qué? Recuerde lo que sucede cuando Moisés va y toma la vara y la presenta ante Faraón y la tira al suelo y se convierte, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que hacen después los magos del Faraón? Hacen lo mismo. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que Satanás y sus demonios tienen poder. Y es por eso que como iglesia no podemos basarnos simplemente en la gente que hace milagros. Ven y recibe tu milagro, ¿cierto? Ese lenguaje o esa idea de que el mensaje del Evangelio se trata solamente de señales y de milagros, no solamente puede venir de Dios, sino que también puede venir de Satanás. Y por tanto, tenemos, hermanos, que examinar bien las cosas. Examinar bien las cosas. Porque el mensaje que viene de Dios es el mensaje del Evangelio que confronta al pecador a que se arrepienta. Y eso puede incluir señales, sí, puede incluir milagros, puede, obvio, es Dios soberano. Pero no se trata principalmente de señales y milagros. Se trata del mensaje del Evangelio. Eso es lo que hacía Felipe, predicaba el mensaje del Evangelio. Y vemos entonces que está este Simón haciendo señales, la gente cree que es alguien importante. Y luego desde el verso 12 y 13 podemos ver entonces que la gente está engañada con Simón. Y la gente que está engañada con Simón empieza a creerle a Felipe. Empieza a creer el mensaje que Felipe estaba predicando y eso hace que haya muchas conversiones de hombres y de mujeres y que no solo se conviertan, sino que también dice que se bauticen. Es por eso que creemos que la iglesia debe predicar el Evangelio y cuando las personas creen en el mensaje del Evangelio, lo que deben hacer, la primera señal, la primera evidencia de que verdaderamente son cristianos es que se bauticen. Eso es lo que dijo, por ejemplo, en los sermones que dio Pedro, el primer sermón en Hechos capítulo 2, versículo 38, dijo, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, yo creo y me bautizo. Porque el bautismo simboliza la unión con Cristo, ya sea en la muerte como en la resurrección. Y eso es lo que está predicando aquí Felipe. Ellos creían y él los bautizaba, porque daban testimonio público de su fe. Y mucha de la gente que había sido engañada por Simón el Mago, entonces ahora se estaba convirtiendo. Entonces vemos que esta historia se extiende porque el versículo 14 hasta el 25 se escucha que hay muchas conversiones, se llama a los apóstoles y les dicen a los apóstoles, oigan, ¿saben qué? Se están convirtiendo mucha gente. Necesitamos que vengan los apóstoles. Y los apóstoles vienen. Y nos dice algo interesante, que se convierte también Simón el Mago. Dice que cree y dice que se bautiza Simón el Mago.
Y entonces se considera, ¿cierto?, dentro de las personas como una persona creyente, o por lo menos en apariencia, creyente. Y lo que hacen los apóstoles es llegar al lugar, y como en ese tiempo estaba la iglesia comenzando, el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos, y entonces ellos venían e imponían las manos sobre las personas y el Espíritu Santo venía sobre las personas. Eso, por supuesto, es algo diferente hoy en día, ¿no? Ahora el que cree recibe inmediatamente el Espíritu Santo, pero ahí al estar los apóstoles era una época única de la historia en donde los apóstoles ponían sus manos y el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes. Simón el Mago ve eso, obviamente, y queda sorprendido. ¿Y qué es lo que hace? Le ofrece dinero. Oh, yo también quiero ese poder. Te doy estas luquitas. ¿Ah? ¿Para qué? Para yo tener ese mismo poder, quiero lo mismo que tú. Y de ahí, hermano, es que viene una palabra que se llama simonía, que se toma de Simón, simonía, que es hacer negocio con las cosas sagradas. Hacer negocio con las cosas sagradas. ¿Cuánto de eso hemos visto, no? Hoy en día, en donde se hace negocio a través de la fe, pastores falsos, iglesias falsas, gente que manipula, eso se le llama simonía, a lo que se opuso también, por ejemplo, Martín Lutero en su tiempo. Y aquí tenemos entonces a alguien que está haciendo negocio o quiere hacer negocio con las cosas de la fe. Y es por eso, nuevamente, hermanos, que debemos pensar y analizar las personas que dicen ser creyentes, debemos ver en el tiempo si esas personas son verdaderamente creyentes. Por eso que aquí como iglesia esperamos, no nos apuramos, hermanos. Alguien confiesa al Señor Jesús, amén, qué bueno. Veamos en el tiempo si esa confesión es verdadera. Veamos en el tiempo si esa confesión muestra que ha sido transformada y convertida realmente. Por eso el Señor advirtió, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué es lo que advirtió nuestro Señor? Dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. O sea, uno puede decir amén, uno puede aplaudir, uno puede decir bonita prédica, uno puede decir yo vengo a la actividad de la iglesia, pero no hacer la voluntad de Dios. Y fíjense, ese era Simón el Mago. Simón el Mago había creído, se había bautizado, y sin embargo, no era, por hermano. No era nada. No estaba converso verdaderamente al Evangelio. Y por eso que eso nos enseña cómo Simón el Mago engañó. Y también hay personas que en apariencia dicen ser creyentes, pero sus vidas dicen lo contrario. Dicen lo contrario. Y los apóstoles lo confrontan y le dicen, ¿sabes qué? Tú estás aún en hiel de amargura, o sea, tú estás en condenación. Tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo y vas al infierno. Y fíjense la reacción de Simón el Mago. No se ve como preocupado de eso, dice, pídale que no me pase nada nomás. Pídale que me bendiga, que me vaya bien el trabajo. No, si Dios está conmigo, yo estoy con Dios, yo estoy con el Señor. Eso es lo que vemos que reacciona así Simón el Mago, pero no le preocupa lo que los apóstoles le dicen. No dice que se arrepiente, no dice que confiesa su pecado, no, dice que simplemente le preocupa que no le llegue ningún mal. Esa es su preocupación, nada más. Pero no está preocupado de la perdición eterna, de la condenación a la cual se enfrenta, nada de eso le preocupa. Y hermano, eso nos puede llegar entonces a pensar a nosotros como iglesia lo siguiente. Primero, que la predicación de la palabra del Señor es poderosa para salvar. Y eso vemos en Felipe, que predica y hay gente que se convierte. Ahora aquí tenemos siempre ese problema, hoy en día, que la gente espera que haya conversiones inmediatamente. ¿Cierto? Incluso se han creado sistemas de evangelismo que son así, ¿no? Recibe a Jesús en tu corazón y listo, y bienvenido a la familia de Dios. Tenemos problemas con eso, por supuesto, porque la Biblia no nos muestra eso. La Biblia no nos muestra. Ahora, ¿es cierto que pueden haber conversiones inmediatamente? Es cierto. Pongan a Pablo, inmediatamente. Pero no es lo común, hermanos. No es lo común. Generalmente es predicar y predicar y predicar y orar y predicar y orar y predicar y salir y hablar y la gente no se convierte inmediatamente. Pero si es escogido de Dios, va a venir el Señor. Y por eso Jesús nos enseñó la parábola de, ¿cierto?, el sembrador. Lanzamos la semilla y cae en distintas tierras, pero la que dé fruto finalmente es la verdadera semilla. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia es predicar confiando en que la palabra de Dios va a fructificar a su tiempo.
Y eso siempre pongo el ejemplo de mi caso. A mí me predicó un tío, que ya está en la presencia de Dios, me predicó una amiga, me predicaron conocidos del Señor, y creen que yo inmediatamente vine al Evangelio. No, me reí, me burlé, lo ignoré, y en algún momento el Señor, obró. Seguramente así fue también en su caso. ¿Cuánta gente le predicó? ¿Cuántas veces usted no hizo caso a la palabra de Dios? Muchas veces, muchas veces. Sin embargo, a su tiempo el Señor salva y llama a la persona que ha sido escogida por Él para el Evangelio. Y por eso van a llegar muchos casos de personas aquí en la iglesia, en donde como iglesia debemos examinar cuidadosamente si verdaderamente esa persona ha sido transformada por el Señor. Mucha gente va a llegar con el entusiasmo, y eso es muy común. Llegan gente entusiasmada, no, yo quiero servir al Señor, pastor, póngame aquí, vamos a servir, voy a estar en todas las actividades, venga. Y eso dura, ¿cuánto? ¿4 meses? ¿5 meses? Y después, caída libre. Desaparece, ya no hay deseos por Dios, ya no hay deseo por el Señor, ya no hay deseo por su palabra. No. Hay otros casos donde he conocido que son gente muy estudiosa, que llegan y siempre, pastor, ¿qué quiere decir este versículo? Pastor, mire, descubrí esto. Y cita la Biblia, y la sabe de memoria, y se maneja muy bien. Pero después, ¿qué sucede? Al tiempo, ¿qué pasa? No hay perseverancia. No hay perseverancia. Y eso es una señal de que entonces si alguien no persevera en las cosas de Dios, ¿qué podemos pensar? Probablemente no sea cristiano. Puede ser que se arrepienta y digamos, sí, pero probablemente todo apunta a que no, si no persevera en las cosas de Dios. Si tú no perseveras en las cosas de Dios, ¿cómo podríamos decir eres cristiano? No podríamos afirmarlo. Un cristiano lo que hace es perseverar, buscar más y más de Dios. Y el ejemplo de Simón el Mago es una clara advertencia sobre eso, hermanos. Hay personas que pueden decir que creen, que se pueden bautizar, que pueden llegar a ser miembros de esta iglesia, pero sin embargo su vida nos dice otra cosa. Cuando no se arrepiente, cuando no confiesa el pecado, cuando no viene al Señor, cuando no realmente reconoce su maldad, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrando que no es cristiano. Porque un cristiano se arrepiente, un cristiano reconoce su pecado, un cristiano falla, pero vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Pero si tú no vuelves a Dios, estás diciendo entonces que no eres creyente. Estás diciendo que quieres vivir en pecado, que no te importa lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que estás diciendo. Y Simón el Mago es un ejemplo para nosotros, un mal ejemplo, pero para darnos directrices respecto a que hay gente que cree, que se bautiza, que se hace miembro, pero no verdaderamente es cristiano. Pero ahora, si tú estás en esa condición, que nos describe la palabra, y si verdaderamente el Espíritu Santo trae convicción de pecado a ti, entonces puedes venir ahora en arrepentimiento, en confesión de pecado a Dios y encontrar en Él salvación y gracia. Encontrar en Él restauración, encontrar en Él salvación, encontrar en Él esperanza, porque eso es el Evangelio para nosotros. Es renovación, es restauración, es esperanza, es vida eterna. Vengan a Cristo y encontremos en eso constantemente la misericordia y la gracia de nuestro Dios muriendo por nosotros, resucitando para nuestra justificación y llamándonos a vivir siempre para su gloria. Oremos. Oh Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes para poder, Señor, ser fieles servidores de ti, Señor. No queremos, Señor, ser como Simón el Mago, que aparentamos creer, que aparentamos, Señor, en el bautismo, que aparentamos siendo miembros de iglesia, sino que queremos ser cristianos reales, verdaderos, que se arrepienten y reconocen su pecado. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y guíanos para que podamos vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayuda a aquel que está alejado en tus caminos, Señor, que pueda venir en arrepentimiento, en esperanza y salvación en esta mañana, Señor. Te damos la gracia porque sabemos que tú eres bueno y misericordioso y porque cada día obras en nuestras vidas. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.